con Walter Albán, que me estaba comentando que le preocupa tener entrevistas en vivo conmigo porque cada vez que tenemos entrevistas en vivo, presencialmente, ocurren cosas. Ocurrieron, por lo menos, ¿no? La última vez que tuvimos una entrevista en vivo, que fue hace muchísimo tiempo, fue el 11 de septiembre del 2001. Cuando se produjeron los atentados a las Torres Gemelas, estábamos a punto de salir al aire cuando ocurrieron. Ojalá no pase nada en estos momentos. En todo caso, será tu culpa, Walter. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el vuelo. Antes de hablar de seguridad ciudadana, como lo había anunciado, quería preguntarte por la administración de José Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo. Al menos 5 adjuntos entre junio y septiembre, con poco tiempo de diferencia, han renunciado a la institución por discrepancias con Gutiérrez. ¿Qué te parece el ambiente, la situación, el mensaje que produce eso de cara a la Defensoría? Bueno, es lamentable, ¿no? Es muy triste que esto ocurra y para quienes queremos esa institución ya veíamos venir el problema, porque si el Congreso procede como procedió en esta oportunidad y elige no a una persona, como dice la Constitución y la Ley Orgánica, de reconocida trayectoria e independencia, no, todo lo contrario. Sí. Alguien con una trayectoria absolutamente cuestionable, con diversas militancias, la última en Perú Libre, y precisamente renuncia para postular al cargo, y trabajando para el Congreso, para la mesa directiva del Congreso, además de haber sido abogado personal del señor Cerrón. Entonces, una persona que no reúne ninguna calidad, ninguna experiencia, no tiene independencia alguna, ha ido ahí, creo yo, como un mandatario del Congreso, de la alianza mafiosa que gobierna el Congreso en este momento, y entonces esto era crónica de una muerte anunciada, porque poco puede hacer una institución que está liderada por alguien de estas características. Una de las primeras gestiones que tuvo el señor Gutiérrez fue reunirse con la resistencia, la pestilencia, depende de quién lo nombre. Eso anticipa de alguna manera lo que ha venido ocurriendo en la institución. Él trató, digamos, de desmarcarse en ese momento de las críticas por esa reunión, pero a la larga, en el largo plazo, lo que vaticinaba esa reunión ha terminado cumpliéndose. Pero por supuesto, este señor quiere quedar bien con todos los sectores que lo respaldan, ¿no? Y ha hecho también, digamos, presentaciones públicas con el alcalde de Lima para pretender favorecer su pretensión de desconocer los contratos con las empresas concesionarias del peaje. Sí. Lo cual es absurdo. La Defensoría del Pueblo no puede meterse a defender ese asunto, más allá de que en efecto hay una expectativa, ¿no?, de ciudadanos que están afectados por mala manera de haber contratado esto, con deficiencias, pero que tienen que ser corregidas desde lo que el derecho, no solo local, sino internacional, nos obliga, porque de otra manera, aunque no se haga tan evidente, la sanción puede ser todavía peor, porque el Perú tendría que pagar millones, ¿no?, para finalmente quedar sin ningún servicio. Creo que esa irresponsabilidad, ese manejo tan superficial, hace insostenible la tarea de la Defensoría. La tenemos muda. Pasa lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia y bueno, este eso señor es lo no que dice te iba a nada, decir, ¿no?, justamente, ¿no? Es decir, la Defensoría tiene, digamos, como papel fundamental pelearse, ser antipática frente al poder, pronunciarse frente a los hechos que atentan contra la ley y la Constitución. Pero tenemos una Defensoría afónica o muda abiertamente. Totalmente. Jorge Santiesteban, que fue el primer defensor del pueblo en el Perú y creo yo que sentó las bases de una institución que por eso, aunque pequeña, creció fuerte, ¿no es verdad? Decía que el poder de la Defensoría del Pueblo se escribía con J, porque en realidad no puede haber... Exacto, no puede haber un defensor del pueblo o defensora del pueblo que esté pues buscando estar en buenas migas con todos. No, es la conciencia crítica del Estado, es la que tiene que estar permanentemente señalando dónde hay equívocos, dónde hay errores que están afectando derechos ciudadanos. El mandato es estar apegado a la Constitución para defender los derechos de todas las personas, pero sobre todo de los sectores más vulnerables de la población. Yo creo que mal que bien esa ha sido la trayectoria de la Defensoría en estos 27 años que tiene de existencia, que para una institución es todavía una edad joven, pero es lamentable que el Congreso haya venido progresivamente afectando, ¿no?, la esencia de esta institución. Ya lo hizo mal cuando eligió a Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo anterior,
porque lejos de ir a lo que se buscó desde un inicio, un consenso, o sea, que la persona elegida no sea posible de identificar con ninguna tendencia, sino más bien la garantía de la independencia. Pero claro, un Congreso que nadie se esperaba que en sus 2/3 partes, los 87, bueno, ya Fujimori o el Fujimorismo tenían 73 votos en ese momento y no les fue difícil conseguir los demás. Entonces fue casi un nombramiento a dedo, en lugar de buscar a la persona idónea. Yo creo que esto ya debilitó a la Defensoría y tendría varias cosas que comentar al respecto, pero nos desviaríamos allí. Pero ya lo que ha ocurrido ahora es el colmo, porque creo que por lo menos Walter Gutiérrez hizo el esfuerzo de dar la talla, aunque yo le he criticado varias cosas, pero no estuvo en el nivel en el que ahora nos encontramos. Estamos en un proceso de desmontaje institucional. La Defensoría es una más de las instituciones que están siendo atacadas. ¿Hasta dónde puede llegar el desmontaje de la Defensoría? ¿Qué se puede hacer para frenarlo e incluso revertirlo? Yo creo que la Defensoría está capturada y no va a haber manera de que esto pueda recuperarse si no vencemos esta cada vez más clara dictadura congresal, como ya la han calificado, ¿no? O sea, se ha avasallado la institucionalidad, ya prácticamente no queda órgano constitucional autónomo sobre el cual no tenga el pie puesto el Congreso. Ya vemos lo que está tratando de hacer con la Junta Nacional de Justicia. Y ahí está el peor problema, porque ya no solo es una defensoría afónica, es decir, una defensoría maniatada que no está haciendo lo que su labor constitucional manda, sino que además imposibilidad de ser instrumentalizada, porque recordemos que quienes eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una comisión donde el Congreso tendría a su presidente del Tribunal Constitucional, a su fiscal de la Nación. Tendría en este momento un acuerdo claro con el Contralor General de la República, ¿no es cierto? Y a su vez estaría en posibilidad de que esa comisión especial, que de acuerdo a ley tiene que llevar adelante el concurso para nombrar a quienes integran la Junta Nacional de Justicia, la preside el defensor del pueblo, o sea, su defensor del pueblo. Entonces, ya es una defensoría que no solo no defiende, sino que es instrumentalizada para seguirle dando poder al Congreso, como ocurre con las decisiones del Tribunal Constitucional hoy en día. Creo que estamos ante una situación en la cual no es pues pura fantasía hablar de que han destruido la separación de poderes, están cada vez más copando todo el poder y claro, en estas circunstancias la única expectativa que yo y muchos tenemos es que la ciudadanía reaccione. Hay varios factores que explican por qué todavía no se ha producido eso, pero el Perú tiene en su historia varios ejemplos de cómo cuando parecía que todo estaba muy calmado, de pronto se produce una irrupción que yo creo que en este caso sería bastante positiva, ¿no? Hablemos de seguridad ciudadana, que es uno de los temas sobre los que más se habla, de hecho opaca la discusión de la Junta Nacional de Justicia. A partir de una cifra de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 60% de las personas consultadas dicen apoyar la posibilidad de un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete el derecho de las personas. ¿Qué nos está diciendo eso, por una parte de la desesperación y por otra parte de, digamos, el respeto por los derechos? Bueno, yo creo que lamentablemente es una realidad. La gente está dispuesta a muchas cosas si es que puede obtener ese mínimo de seguridad que busca hace mucho tiempo y que el Estado no ha sido capaz de poder establecer. Ahora, creo que hay que remontar eso porque hay que también hacer pedagogía en estos casos y hay que tener claro que cuando se dice afectemos derechos, no importa si es que eso nos resuelve el problema de inseguridad, no estamos siendo claros de que no todos enfrentamos el problema de la misma manera o con el mismo piso. Sí. La afectación de derechos, en primer lugar, puede afectar los derechos de personas absolutamente inocentes. Y a eso hay que agregar que los sectores más vulnerables de la población, los más pobres, son los que por lo general son los que reciben esta, digamos, esta consecuencia negativa de políticas que no protegen o no respetan. Pero es peor, digamos, a mí me interesa mucho esta cifra y quise comenzar hablando del tema de seguridad ciudadana justamente por este número tan terrible. 60% apoya a un líder que acabe con la delincuencia aunque no respete el derecho de las personas, porque ese 60% no es consciente de que sus derechos son los que se verán afectados. Es decir, hay una mirada
mirada abstracta frente al problema. ¿Serán los derechos de otras personas los que se ven afectados? No, es el de todos los peruanos finalmente. Así es como cuando se dice estado de emergencia y no somos conscientes de que el estado de emergencia lo que hace es autorizar al Estado a que pueda actuar limitando los derechos de todos, ¿no? Sí. Y esa no es una buena vía, aunque claro, hay mucha demagogia, mucha mentira en todo esto y se pretende dar soluciones milagrosas cuando estas en realidad no existen, ¿no? Sí. El problema de la inseguridad en el Perú, a ver, si uno toma en cuenta cuándo crece la criminalidad a un punto en el cual ya se convierte en algo alarmante y se ha mantenido así a lo largo de estos años, yo diría que es a partir, digamos, de la mitad de la década pasada, o sea, el 2007, 2008, por ahí, que es cuando el crecimiento económico comienza a ser muy marcado, pero este crecimiento económico está de la mano con el crecimiento de la economía ilegal. O sea, las actividades que ya no son informales, sino claramente vinculadas a narcotráfico, tráfico de inmuebles, trata de personas, minería ilegal, todo eso ha ido generando una riqueza enorme que se ha invertido, para decirlo de alguna manera, incluso en política. Por eso tenemos un Congreso mafioso donde los extremos se unen para proteger sus propios intereses. Esto ya no es una discusión política. Esto, Raúl, ya es una manifiesta alianza de intereses particulares que en muchos casos tienen que ver con intereses delincuenciales, ¿no? Delincuenciales. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque sí. ¿qué se puede pensar de un Congreso que hace poco aprueba la ley de prescripción, que le ha servido al presidente del Congreso precisamente para que le archiven su proceso, y ahora vemos que César Inostroza está reclamando lo mismo? Está todo el tema de la suspensión del dominio, es decir, hay un montón ahora están llevando adelante la suspensión del dominio, o sea, es decir, tomando medidas para autoprotegerse. Sí. Cuando hablan de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que no quieren nada con la Comisión y la Corte Interamericana, no es verdad que solo, porque algunos ingenuos podrán pensar que en efecto esto puede golpear nuestra soberanía, no nos permite decidir, pero son cuestiones que por desconocimiento algunos pueden señalar. Sin embargo, la gran mayoría de los que está detrás de esto es lo que no quieren, es un sistema interamericano que más adelante les tome cuentas. Ellos creen que van a permanecer en el poder por un plazo indeterminado, porque no es el 2026 en lo que están pensando. Por eso quieren controlar el sistema electoral en su conjunto. Pero creen que lo que puede crearles problemas es que pudiera haber algún tipo de procesamiento de requerimiento, como ocurre hoy día con varios casos que fueron en el pasado, ¿no es cierto? Afectación seria de derechos humanos, y el sistema interamericano se ha encargado permanentemente de recordar al Estado peruano sus obligaciones y la necesidad de que esos hechos sean esclarecidos y se sancionen a los responsables, ¿no? Ahora, el caso del Frontón es bastante ilustrativo en eso. Por supuesto. Ahora, finalmente, las soluciones actuales pasan por el estado de emergencia y por una especie de populismo punitivo, pero que ya excede el simple, digamos, la simple ley. Me refiero a este esfuerzo por transformar la legítima defensa y hacer del Perú una especie de lejano oeste, ¿no? Bueno, a eso voy, que no hay ideas creativas, no hay un diagnóstico serio, no hay una política pública encaminada a fortalecer lo que se ha debilitado tanto y que no nos permite reaccionar frente a una delincuencia que se ha ido, digamos, complejizando, se ha ido organizando más y que tiene ingentes recursos. Estas salidas, por eso decía yo, improvisadas, que pretenden plantear como grandes soluciones, cuando en realidad son puro discurso, porque saben que en la práctica eso no da resultado. Los estados de emergencia no van a resolver el problema, y ya estamos viendo que ahora alguna delincuencia se traslada de un distrito al otro, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a esperar? A ver, los carros patrulleros, ¿no? Los que se compraron durante el gobierno del señor Humala, con proyectos de inversión que no existían en el 2011 cuando llega el gobierno, y son proyectos de inversión que tardaron en poder ser elaborados por 1.500 millones y se dejaron otros proyectos por 1.500 millones más. Eso permitió, por lo menos, comprar alrededor de 4.500 patrulleros inteligentes en ese momento. Entiendo que en este momento ni la mitad está en servicio y no se han hecho nuevas compras.
no hay inversiones en logística, no hay inversiones en infraestructura, no hay inversiones en la capacitación del personal policial. ¿Qué cosa quieren? ¿Llamar entonces a la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada ¿qué? ¿Comience a disparar contra todo el mundo? ¿O qué quieren? ¿Que los delincuentes fugan en autos o en motos y los persiga un tanque? ¿Eso es lo que creen que va a resolver la seguridad ciudadana? Por Dios, es una ridiculez. Es lo mismo que hablar de las 10.000 motos y de salidas que suenan efectistas, ¿no es cierto? Y también con acrecentar penas, y vuelven a hablar, no me extrañaría pronto de la pena de muerte, sí, etcétera. Pero no es así como se resuelve un problema tan complejo. Hay que trabajar en serio y comenzar por fortalecer instituciones tan venida menos en este momento como la Policía Nacional. Muy bien, Walter Albán, ex defensor del pueblo, buen amigo, muchas gracias por tu participación en El Vuelo.